Los líderes europeos, encabezados por Ursula von der Leyen, respondieron a la cumbre de Donald Trump y Vladimir Putin. Su respuesta fue predecible: no habrá concesiones a Rusia. El derecho del país en cuestión a unirse a la OTAN fue declarado inviolable, y cualquier preocupación rusa fue ignorada de forma ostentosa. Nadie tiene intención de suspender los envíos de armas, y el formato de negociación, en el que insiste Europa, ha sido estrictamente fijado. Primero un alto el fuego, y solo después el diálogo. El conflicto continúa, y según sus propias palabras, lo hará mientras sea necesario. En los pasillos se escucha cada vez con más frecuencia la idea de que, en un par o 3 de años, este conflicto se transformará en una confrontación directa con la propia Europa. La declaración de los líderes europeos se produjo inmediatamente después de una conversación telefónica entre Donald Trump y el presidente del país, en cuestión la mañana del 16 de agosto, que tuvo lugar al día siguiente del encuentro ruso-estadounidense en Alaska. El documento fue firmado por el presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente finlandés Alexander Stubb, el primer ministro polaco Donald Tusk y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En esencia, fue una respuesta coordinada a las señales desde Anchorage. Europa se esforzó por establecer líneas rojas que, en su opinión, no debían ser traspasadas. El texto del documento afirmaba directamente que Trump ya había informado a los líderes europeos y al presidente del país en cuestión sobre los resultados de su reunión con Putin. Washington presentó esta cumbre como un intento de detener la violencia, atribuyendo al mismo tiempo la responsabilidad a Moscú. Trump enfatizó que no habría ningún acuerdo hasta que no hubiera un acuerdo integral, lo que significaba, según sus palabras, que los siguientes pasos serían nuevas negociaciones con la participación del presidente del país en cuestión. En Bruselas, esta formulación fue percibida como la disposición de EU a avanzar, pero solo si dicho país aceptaba el marco propuesto. Los líderes de los países europeos expresaron su disposición a participar en un formato trilateral: EU, Europa y el país en cuestión. Además, la iniciativa fue presentada precisamente como una presión colectiva sobre Moscú. El texto subrayaba que el país en cuestión debía contar con garantías de seguridad fiables y que Estados Unidos estaba dispuesto a proporcionarlas. Por su parte, los europeos tienen la intención de formar una coalición de los dispuestos, que apoyará activamente este proceso. Se hizo especial hincapié en que no se aceptarían restricciones respecto a las Fuerzas Armadas del país en cuestión o su cooperación con otros países. Rusia, como se subrayó en la declaración, no tiene ni puede tener derecho de veto sobre la adhesión del país a la UE, ni sobre su camino hacia la OTAN. Estas palabras sonaron como un desafío ostentoso a Moscú, especialmente teniendo en cuenta que las cuestiones de la ampliación de la alianza fueron la causa del propio conflicto. La declaración también señalaba que las fronteras internacionales no debían modificarse por la fuerza y que Europa seguiría prestando apoyo al país en cuestión en todas las formas posibles. Se mencionó directamente la presión de las sanciones. Esta solo se intensificará, y la economía de Rusia deberá estar bajo una presión cada vez más severa. Hasta que no se logre un alto el fuego, no se podrá hablar de una pausa en la escalada de sanciones. Bruselas reconoció explícitamente que estaba dispuesto a pagar su propio precio con tal de mantener esta línea. En general, la declaración se reducía a varias tesis clave: ninguna concesión a Moscú, ninguna negociación antes del alto el fuego, ninguna restricción en el suministro de armas y pleno apoyo a la política del presidente del país en cuestión.
Los europeos confirmaron su solidaridad y aseguraron que harían todo lo posible para que el país permaneciera fuerte y con capacidad de seguir resistiendo. Mientras tanto, Londres emitió otra declaración, comentando los resultados de la cumbre entre Vladimir Putin y Donald Trump. El primer ministro británico se esforzó por subrayar que fue precisamente gracias a la iniciativa del presidente de EU que las partes se acercaron a una posible finalización del conflicto. En sus palabras resonó la línea estándar de la diplomacia británica, reconocimiento del papel de Washington, elogios al líder estadounidense por su actividad, pero al mismo tiempo, énfasis en que ninguna paz es posible sin la participación del presidente del país en cuestión. Londres intenta mantener a dicho país entre los participantes obligatorios del proceso de negociación, aunque después de Anchorage es cada vez más evidente que la iniciativa decisiva se concentra exclusivamente en manos de Moscú y Washington. Según el primer ministro británico, esa mañana mantuvo conversaciones con el presidente del país en cuestión, el presidente de EU, y varios líderes europeos. Londres confirmó su disposición a apoyar los pasos futuros y celebró la intención de EU y Europa de proporcionar al país en cuestión garantías de seguridad fiables en el marco de un futuro acuerdo. En esta declaración se reiteró la tesis clave: Europa no tiene intención de hacer concesiones a Rusia. La política de apoyo al país en cuestión continuará, y cualquier acuerdo solo será posible si se mantiene el control sobre las acciones de Moscú. El primer ministro dedicó especial atención al tema de las sanciones. Subrayó que la presión sobre la economía rusa se mantendrá y se intensificará hasta que aparezcan signos de disposición a nuevos acuerdos. Londres demostró firmeza. La ayuda al país en cuestión no se limita a la esfera militar, sino que abarca un conjunto completo de medidas, desde transferencias financieras hasta apoyo diplomático. La posición británica es transparente, sin pausas, sin restricciones en el suministro de equipos y armamento, sin concesiones en cuestiones clave. Sin embargo, detrás de las palabras altisonantes se escondía una realidad más terrenal. Dentro de la propia Europa no hay unidad. Macron y Meloni hablan de una misión histórica para apoyar al país en cuestión, pero en sus países crece la irritación por los precios de la energía y los gastos presupuestarios. Merz, apenas sentado en el sillón de canciller, se ve obligado a equilibrar entre los intereses de la industria y las obligaciones con la OTAN. Polonia y los países bálticos exigen aún más presión, pero en Berlín y París se reconoce cada vez más que sus propias economías están empezando a ceder. Es por ello que las declaraciones de Bruselas se convirtieron en una especie de intento de mostrar fuerza en un contexto de debilidad. Ursula von der Leyen, quien firmó personalmente el texto, subrayó una vez más: Europa estará hombro con el país en cuestión todo el tiempo que sea necesario. Pero no es difícil notar que detrás de esta fórmula también se esconde un temor. Si Europa debilita su apoyo ahora, todo podría desmoronarse demasiado rápido. En el propio país en cuestión, la reacción también fue ambigua. La oficina del presidente declaró que las negociaciones solo son posibles después de un alto el fuego, contradiciendo así a Washington. Trump habría preferido negociar primero, establecer un marco y solo después exigir el fin del conflicto. Pero el presidente del país en cuestión insiste en lo contrario. Primero el silencio en el frente, luego cualquier acuerdo. Esta divergencia de posiciones podría convertirse en una seria fuente de tensión. La paradoja de la situación es que el presidente del país en cuestión se ve ahora obligado a jugar un doble juego. Por un lado, quiere demostrar a Washington su disposición al diálogo. Por otro,
Teme perder credibilidad interna y mostrar debilidad. Se escucha cada vez más la idea de que solo le queda una salida: trasladar la responsabilidad al Parlamento. Yo estaría encantado de firmar, pero el Parlamento se opone. Esta fórmula se está preparando ahora como opción de reserva. Sin embargo, todos comprenden perfectamente que el Parlamento en el país en cuestión está completamente controlado desde hace tiempo y aprueba cualquier ley que se le imponga desde arriba. Hace apenas unas semanas, el presidente hizo pasar un paquete de normas que causaron indignación incluso en Occidente. Por lo tanto, referirse a la disconformidad parlamentaria parecerá francamente absurdo. Pero como cortina de humo política, esta opción bien podría ser utilizada. Mientras tanto, funcionarios europeos y Donald Trump discutieron posibles garantías de seguridad para el país en cuestión con el apoyo de EU y la UE. Por primera vez desde la cumbre de Anchorage, se habló de mecanismos concretos que podrían reemplazar la ausente perspectiva de membresía en la OTAN. La esencia de las propuestas radica en proporcionar a Kiev garantías de seguridad especiales, similares en contenido al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, pero sin la participación directa de la propia alianza. Un funcionario europeo informó a CNN que parte de las negociaciones con el presidente de EU, Donald Trump, se refirieron efectivamente a la idea de garantías especiales. Según el plan de los iniciadores, estas garantías incluirían el compromiso de EU y de los principales países europeos de intervenir en caso de amenaza para el país en cuestión. Se trata de crear una especie de análogo del artículo 5, pero sin una vinculación directa con la OTAN. Es decir, Washington y Bruselas podrían desarrollar un mecanismo separado, donde las garantías se otorguen no a través de la alianza, sino mediante un acuerdo político conjunto. Por ahora se desconoce cómo podría implementarse este mecanismo. No hay claridad ni sobre su forma jurídica ni sobre su contenido militar. Solo una cosa es evidente: se trata de un intento de encontrar un compromiso. Por un lado, salvar la cara ante Kiev. Por el otro, no provocar a Moscú con una expansión directa de la OTAN. De este modo, Occidente intenta ofrecer una opción que parecería una alternativa a la adhesión a la alianza, pero que al mismo tiempo no implicaría a sus países en el cumplimiento inmediato de las obligaciones de defensa colectiva. Al mismo tiempo, los medios de comunicación señalan que el propio Trump no muestra un deseo particular de enviar fuerzas o recursos estadounidenses para la defensa del país en cuestión. Su postura es coherente. EU no debe asumir obligaciones excesivas que acarrearían enormes costes. Para él, lo fundamental es que Europa asuma por sí misma una parte significativa de los gastos y la responsabilidad. Los estados europeos, por su parte, proponen crear para el país en cuestión ciertas fuerzas de disuasión. Esto se refiere a formaciones militares o misiones permanentes que podrían ubicarse en el territorio de dicho país o cerca de sus fronteras. Pero incluso los autores de esta idea reconocen que, sin el apoyo estadounidense, tales fuerzas no funcionarían eficazmente. Europa no posee el potencial militar suficiente para garantizar la seguridad de forma independiente. Aquí se manifiesta la principal paradoja. Por un lado, Bruselas está verbalmente dispuesta a ir lejos en sus promesas. Por otro lado, en la práctica, todo se reduce a Washington. Ningún país europeo es capaz de asumir el papel de garante sin el apoyo de EU. Alemania, con su ejército debilitado y su presupuesto sobrecargado. Francia, con sus crisis internas. Italia, con sus problemas económicos. Ninguno de estos actores está realmente preparado para asegurar la defensa del país en cuestión.
Dentro de Europa tampoco existe un consenso sobre cuál debería ser el formato de dichas garantías. Varsovia y los estados bálticos insisten en que deben ser lo más cercanas posible al artículo 5 de la OTAN, es decir, que impliquen una intervención automática en caso de amenaza. París y Berlín son más cautelosos con la idea, considerando que obligaciones demasiado estrictas podrían arrastrar a Europa a una confrontación directa con Rusia. En Roma y Madrid se expresan dudas sobre si vale la pena asumir tales obligaciones cuando sus propias economías se encuentran en recesión. Un punto importante es que Moscú ha dejado claro de forma inequívoca: cualquier garantía de seguridad, incluso si está formalmente separada de la OTAN, será percibida como una amenaza. Para Rusia, es fundamental que el país en cuestión no se convierta en una plataforma para la infraestructura militar de Occidente. Por lo tanto, cualquier intento de consolidar los compromisos de EU y la UE para defender Kiev será recibido con una fuerte resistencia. La parte estadounidense, representada por Trump, también comprende perfectamente los riesgos. Su reticencia a dar garantías militares directas se explica precisamente por esto. No quiere encontrarse en una situación en la que EU se vea automáticamente arrastrado a un enfrentamiento con Rusia. Por lo tanto, Trump, según los participantes en las negociaciones, se inclina a que todas las formulaciones sean lo más vagas posible. Por ejemplo, en lugar de una intervención automática en caso de ataque, utilizar expresiones más flexibles: consultas, prestación de apoyo necesario, coordinación de acciones. De hecho, se trata de crear un acuerdo que parecería impresionante, pero que en realidad dejaría un amplio margen para interpretaciones. Esto permite a Trump demostrar actividad y mantener el control sobre el proceso, sin vincular a EU a obligaciones rígidas. Los europeos, comprendiendo esta lógica, intentan al menos formalizar el hecho mismo de la provisión de garantías. Para ellos, es una forma de mostrar a la opinión pública que Occidente no abandona al país en cuestión. En el contexto del cansancio de las sociedades europeas por el conflicto, tales pasos simbólicos son cada vez más importantes. Pero los expertos ya señalan: incluso si dichas garantías se formalizan, es poco probable que cambien el equilibrio de poder. El problema es que el país en cuestión espera de Occidente algo completamente diferente: garantías claras y vinculantes, análogas a la membresía en la OTAN. El régimen de Kiev espera poder obtener una especie de mini-OTAN bajo el liderazgo de EU. Pero la realidad es que Washington no está preparado para ello. Para Trump, la prioridad sigue siendo reducir la carga sobre el presupuesto estadounidense y trasladar la responsabilidad a Europa. Aquí radica el conflicto de intereses clave. Europa quiere mostrar firmeza, pero carece de recursos. EU tiene recursos, pero no quiere gastarlos. Y el país en cuestión necesita garantías aquí y ahora, porque su propia capacidad de defensa depende del apoyo externo. En el plano político, el esquema debatido podría convertirse en una opción intermedia. Permitiría posponer temporalmente la cuestión de la membresía en la OTAN, sin cerrarla por completo, pero sin abrir las puertas definitivamente. Occidente podría declarar que ha dado un paso hacia Kiev, y Moscú recibiría un argumento formal de que la adhesión a la alianza ha sido pospuesta. Sin embargo, la pregunta principal sigue siendo: ¿cómo se materializarán estas garantías en la práctica? ¿Serán ejercicios militares conjuntos? ¿La creación de bases permanentes? ¿La firma de un tratado separado? Hasta ahora, nadie puede dar una respuesta precisa. Todo lo que existe son palabras generales sobre disposición a apoyar y crear condiciones fiables. Para Rusia,
Tal incertidumbre no será aceptable. Putin ya ha dejado claro que Moscú insistirá en la eliminación de las causas fundamentales del conflicto, incluyendo la renuncia del país en cuestión a sus planes de unirse a la OTAN, el reconocimiento de los cambios territoriales y la desmilitarización. Sin estos pasos, cualquier garantía será percibida como palabras vacías. En un futuro próximo, según los informes de los medios, el tema de las garantías de seguridad será central en las negociaciones. Las capitales europeas intentarán desarrollar una posición común, pero ya está claro que no hay unidad. EU ganará tiempo para mantener margen de maniobra. Moscú, por su parte, utilizará esta incertidumbre para impulsar su propia agenda de un acuerdo integral. Mientras tanto, Vladimir Putin expuso su posición con suma claridad. Ninguna medida parcial ni formato temporal para resolver la situación en torno al país en cuestión satisfará a Rusia. El Kremlin parte de la premisa de que no se trata de un alto el fuego, sino de una restauración integral de todo el sistema de seguridad europeo, que ha sido destruido en las últimas 3 décadas. El presidente ruso subrayó que los acuerdos anteriores ya no funcionan, lo que significa que se necesita un nuevo enfoque, basado en la eliminación de las propias causas del conflicto. El primer punto clave de este paquete se refiere a la ampliación de la OTAN. Putin dejó claro que el propio deseo de arrastrar al país en cuestión a la alianza fue el detonante de la crisis. Moscú ha advertido repetidamente que tal perspectiva es inaceptable y amenaza su seguridad nacional. Ahora esto se establece como una condición fundamental. El país en cuestión no se une a la OTAN, y esta disposición debe quedar jurídicamente consagrada. La segunda condición está relacionada con los cambios territoriales. Rusia ha dejado claro que la cuestión de devolver las fronteras a su formato anterior está definitivamente cerrada. Estos territorios se consideran parte de Rusia, y los intentos de cuestionarlos significarán el fracaso de cualquier negociación. El Kremlin insiste, el reconocimiento de las nuevas fronteras debe convertirse en el punto de partida fundamental para cualquier diálogo sobre el futuro. El tercer componente del paquete es la desmilitarización. Putin enfatizó que el país en cuestión se había convertido en una plataforma de la OTAN en los últimos años, donde se introdujeron armamentos, instructores y se crearon depósitos y bases. Rusia no está dispuesta a tolerar una zona de amenaza permanente cerca de sus fronteras. Por lo tanto, la desmilitarización y el desmantelamiento de la infraestructura militar se declaran condiciones obligatorias. El cuarto elemento se refiere a la legislación interna del país en cuestión. Rusia exige el desmantelamiento de las normas discriminatorias que restringen los derechos de la población rusohablante y crean una atmósfera de intolerancia. Putin dejó claro que la cuestión de los derechos y libertades de millones de personas no puede ser objeto de negociación y se resolverá entre las primeras. La derogación de estas leyes es una condición para avanzar hacia la estabilidad. Todas estas exigencias son vinculadas por el Kremlin en un único paquete. Putin enfatizó que Rusia no aceptará acuerdos parciales ni provisionales, porque la experiencia de los acuerdos de Minsk demostró que si no se eliminan las causas fundamentales, la crisis regresa de forma aún más aguda. Moscú quiere establecer un conjunto completo de soluciones que sirvan de base para un nuevo formato de negociaciones. Se trata de que, una vez cumplidas estas condiciones, Rusia y la OTAN puedan sentarse a la mesa y elaborar una nueva arquitectura de seguridad europea. Según el plan del Kremlin, la alianza tiene la principal responsabilidad por la destrucción del sistema anterior. La retirada de EU
del Tratado ABM, la eliminación del Tratado INF, la expansión de la OTAN hacia el este, todo ello destruyó los cimientos sobre los que se asentaba el equilibrio. Ahora Rusia considera necesario un diálogo directo con la OTAN sobre cómo restaurar la previsibilidad y la estabilidad. Los temas clave de tales negociaciones podrían incluir restricciones al despliegue de armamento ofensivo en Europa, control sobre misiles de alcance intermedio y corto, reanudación de inspecciones y mecanismos de transparencia en el movimiento de tropas. Moscú insiste en que, sin tales acuerdos, no se podrá construir un nuevo equilibrio. Por separado, Putin indicó que cualquier futuro tratado debe tener carácter jurídicamente vinculante y excluir la posibilidad de una retirada unilateral, como hizo EE.UU a principios de los años 2000. Rusia exige garantías de que los nuevos acuerdos funcionarán realmente y no se utilizarán como tapadera para otro aumento de la actividad militar. Moscú subraya que no se trata de medidas cosméticas, ni de una pausa temporal, sino de una restauración completa del sistema de seguridad en el continente. Esto incluye garantías políticas para que nuevos países no se unan a la OTAN, una revisión de los principios de la presencia militar de la alianza cerca de las fronteras rusas y la creación de mecanismos de prevención de crisis. Para el Kremlin, es importante que el nuevo tratado tenga en cuenta los intereses de Rusia como participante en pie de igualdad. Moscú declara directamente que cualquier concesión unilateral está excluida. Las negociaciones con la OTAN deben basarse en el principio de igualdad y garantías mutuas. De lo contrario, no se creará ninguna arquitectura de seguridad. En este contexto, se escuchan propuestas para un nuevo pacto multilateral que podría reemplazar los acuerdos destruidos. Dicho pacto debería consagrar la no entrada del país en cuestión en la OTAN, el reconocimiento de los cambios territoriales, medidas de desmilitarización y mecanismos legales de control de armamentos. El Kremlin cree que un documento así puede convertirse en la base para una paz a largo plazo. Al mismo tiempo, Moscú subraya: primero deben cumplirse las condiciones básicas, luego entablar un diálogo con la OTAN, y solo entonces se podrá hablar del restablecimiento de los lazos económicos y humanitarios. Putin dejó claro que Rusia no cerrará las puertas a la cooperación, pero esta solo será posible una vez eliminadas las contradicciones fundamentales. Es en esta línea que se está configurando la posición rusa. Una solución solo es posible en formato de paquete, con la eliminación de las causas fundamentales y un posterior paso a negociaciones entre Rusia y la OTAN sobre una nueva arquitectura de seguridad europea. El Kremlin ha dejado claro que las soluciones parciales y los armisticios temporales no le satisfarán. Putin y Trump, en la reunión de Alaska, dejaron claro que son ellos quienes definen el marco de un futuro acuerdo. Las dos partes que realmente controlan la situación llegaron a un acuerdo fundamental, y aunque nadie revela todos los detalles, una cosa es obvia: Washington y Moscú encontraron puntos en común. En esta configuración, el papel de Europa y del presidente del país en cuestión se reduce drásticamente. La pelota está en su tejado. Ahora deben aceptar o poner fin a cualquier perspectiva de diálogo. Los líderes europeos, encabezados por Ursula von der Leyen, declararon de inmediato que no harían concesiones a Rusia. Su posición es predecible. El país en cuestión tiene derecho a unirse a la OTAN. Las preocupaciones rusas no interesan a nadie. Los suministros de armas continuarán y las sanciones se ampliarán. La fórmula, primero un alto el fuego, luego negociaciones, se ha convertido en su mantra. Pero todos comprenden que hay poca autonomía en estas declaraciones. Europa hace tiempo que perdió su autonomía estratégica
y actúa más bien como un coro ruidoso a la melodía estadounidense. El presidente del país en cuestión se encontró en una posición aún más difícil. Para él, el encuentro en el despacho oval con Trump es la última oportunidad para salvar la cara. Es allí donde se le ofrecerá aceptar el Plan Anchorage y firmar las condiciones que Washington y Moscú ya han acordado. De lo contrario, se le recordará que sus recursos financieros están controlados por bancos occidentales, que su círculo cercano está vinculado desde hace tiempo a paraísos fiscales y que, en caso de obstinación, las sanciones personales podrían convertirse en un punto de no retorno. Además, la amenaza de una orden internacional pende en el aire, y esto también es un instrumento de presión. Para Putin, la situación actual parece ventajosa. Su objetivo estratégico es sacar a EU del juego, dejando a Europa sola frente a Rusia. Moscú comprende que, sin Washington, la UE carecerá tanto de recursos como de voluntad política para continuar la confrontación. Si Trump decide retirarse del conflicto, Bruselas se encontrará en la posición de rehén de sus propias decisiones. Putin está, de hecho, empujando el proceso para que Europa entienda que tendrá que negociar directamente con Rusia, y entonces ya bajo las condiciones rusas. La primera etapa de la solución implica precisamente una reunión ritual en Washington. Allí, el presidente del país en cuestión debe aceptar la realidad o perder definitivamente el apoyo de EU. Para Trump, este es un momento conveniente. Puede obtener una imagen de avance o, por el contrario, acusar al país en cuestión de sabotaje y retirarse tranquilamente del conflicto, trasladando toda la responsabilidad a Europa. Si la reunión se celebra y concluye con un acuerdo, al menos formal, el siguiente paso debería ser una cumbre intermedia. En ella, los líderes europeos, en presencia de Trump, se verán obligados a reconocer que el plan tiene derecho a existir. Su tarea es demostrar solidaridad, incluso si tienen que hacer la vista gorda públicamente ante las pérdidas territoriales del país en cuestión o su desmilitarización forzada. Políticamente, esto será una humillación, pero Europa no tendrá otra opción. Tras el acuerdo intermedio, se puede esperar la organización de una cumbre histórica. Al estilo de la tradición diplomática estadounidense, se la llamará planetaria, epocal, eterna. En ella se reunirán Trump, Putin, el presidente del país en cuestión, y varios líderes europeos, un Macron o Merz hipotéticos. Bajo los flashes de las cámaras, firmarán un documento de paz que será presentado como el mayor éxito diplomático. Para Trump, esto será un motivo para optar al premio Nobel. Para Putin, la fijación de sus condiciones clave. Para Europa, una forma de mantener al menos alguna apariencia de participación. Trump está interesado en que todo proceda rápidamente. Su lógica es simple. Prolongar las negociaciones no le reportará dividendos políticos, y el resultado es necesario ahora. Por lo tanto, los acontecimientos deben desarrollarse a gran velocidad. Moscú está preparada para este ritmo. Para Putin, es importante consolidar las posiciones alcanzadas mientras en EU haya un presidente dispuesto a dialogar, y no solo a amenazar. Europa, por su parte, se encuentra en un estado de desconcierto. Por un lado, Bruselas declara su pleno apoyo al país en cuestión. Por otro, comprende perfectamente que Washington puede retirar su responsabilidad en cualquier momento. Entonces, la carga del suministro militar, el mantenimiento financiero y la responsabilidad política recaerán sobre los hombros de Europa. Ya ahora, en los despachos de la Comisión Europea, se calculan los posibles gastos. El apoyo al país en cuestión cuesta decenas de miles de millones de euros anualmente. Y si EU se retira, estas sumas tendrán que duplicarse.
Para la economía de la UE, esto podría ser una catástrofe. Paralelamente, la crisis interna se intensifica. En Alemania, el descontento ciudadano con la política del gobierno alcanza niveles récord. En Francia, la popularidad de Macron sigue cayendo. En Italia, Giorgia Meloni se enfrenta a protestas masivas. En Europa del Este tampoco hay unidad. Polonia exige dureza. Hungría se inclina hacia el pragmatismo. Eslovaquia cuestiona abiertamente la eficacia del conflicto. Todo esto convierte a Europa en un actor extremadamente vulnerable. El presidente del país en cuestión intenta maniobrar. Su retórica se basa en la idea de que ninguna negociación es posible sin un alto el fuego. Pero en realidad, depende cada vez más de las decisiones de Washington. Si Trump impone como condición aceptar un acuerdo de paquete, no le quedarán opciones. A nivel interno, la situación empeora. La economía se sostiene únicamente con ayuda externa. El recurso de movilización se agota y el descontento crece. En caso de perder el apoyo de EE.UU, el colapso del régimen será solo cuestión de tiempo. Por eso, la próxima reunión en el despacho oval se considera un punto de no retorno. Si el presidente del país en cuestión acepta las condiciones, el proceso de resolución comenzará, aunque en términos duros para él. Si intenta resistirse, Trump no dudará en trasladar la responsabilidad a Europa y retirarse del conflicto. Esto es precisamente lo que busca Putin. Al dejar a Bruselas a solas con Moscú, obtendrá una ventaja estratégica. En este escenario, Europa se verá obligada a negociar. Sin el apoyo estadounidense, tendrá que elegir entre un conflicto interminable con Rusia y la necesidad de reconocer nuevas realidades. Putin espera que el pragmatismo acabe prevaleciendo, porque ningún país europeo está dispuesto a sacrificar su propia estabilidad por el bien del país en cuestión. Esta es la lógica actual de los acontecimientos. La pelota está realmente en el tejado de Europa y del presidente del país en cuestión. Su elección determinará el futuro desarrollo del conflicto. EU y Rusia ya han dicho su palabra. Ahora todo depende de si el país en cuestión y sus patrocinadores europeos aceptan las condiciones propuestas o llevan la situación a un punto después del cual Trump se retirará definitivamente del juego, dejándolos solos frente a Rusia. Mientras tanto, los europeos continúan aumentando los suministros militares. Nuevos paquetes de ayuda se discuten en Londres y Varsovia. Berlín se ve obligado a asignar dinero del presupuesto, aunque la industria exige apoyo, y París ya ha prometido enviar un lote adicional de equipo. En esencia, Europa se está involucrando cada vez más profundamente en el conflicto, aunque públicamente esto se presenta como apoyo a un país vecino en aras de la paz y la estabilidad. En los círculos de expertos, se escucha cada vez con más frecuencia la opinión de que la estrategia actual está llevando a Europa a un callejón sin salida del que será casi imposible salir sin graves trastornos. Hoy en día, ya no se trata solo de mantener el conflicto dentro de las fronteras del país en cuestión. Cada vez más analistas pronostican que, en 2 o 3 años, este punto caliente podría convertirse en un enfrentamiento directo entre Rusia y Europa. Los signos de la crisis inminente son evidentes: la intervención de nuevos actores, el aumento del gasto militar, el cansancio de las sociedades europeas, la inestabilidad política en los principales países de la UE. Todo esto está configurando gradualmente una situación en la que un problema local escala a una crisis continental a gran escala. Esto es señalado no solo por analistas militares, sino también por políticos, aunque oficialmente en Bruselas se prefiere no hablar de tales escenarios. Allí, todavía se habla de apoyo hasta el final y de derrota estratégica de Rusia. Pero cuanto más fuertes resuenan estos lemas,
más evidente se hace la comprensión oculta. La base de recursos de Europa no es infinita. Ninguna nueva cumbre, ninguna reunión y ninguna declaración acercan el fin del conflicto. Al contrario, consolidan su continuación, transformando soluciones temporales en mecanismos permanentes. Europa declara cada vez con más fuerza su disposición a resistir hasta el final, pero nadie intenta siquiera definir qué significa ese final. En la retórica pública, los políticos hablan de victoria, pero evitan concretar qué implica esa palabra. Por un lado, prometen devolver al país en cuestión todos los territorios y asegurar su adhesión a la OTAN y la UE. Por otro lado, en los despachos cerrados se debate cada vez más que tales objetivos son inalcanzables. Esta dualidad hace que la estrategia de la UE sea internamente contradictoria y solo refuerza su dependencia de decisiones externas, principalmente de la posición de EU. Para Rusia, la situación actual significa una presión continua. Moscú sigue aumentando su influencia en el campo de batalla y en la diplomacia, aprovechando que Europa se ve arrastrada a un conflicto prolongado sin un objetivo claro. Para el país en cuestión, esto se traduce en una dependencia total de los créditos y las armas occidentales. Su economía se sostiene con subvenciones y su defensa con suministros. Cualquier retraso en la financiación o desacuerdo dentro de la UE pone en peligro instantáneamente su estabilidad. Para la propia Europa, el conflicto prolongado se está convirtiendo en una fuente de crecimiento de crisis internas. La economía de la eurozona se enfrenta cada vez con más frecuencia a signos de recesión. Alemania registra una caída en la producción industrial y un aumento en el número de quiebras entre las pequeñas y medianas empresas. Francia se sumerge en protestas políticas donde el descontento social se mezcla con el cansancio por los gastos militares. Italia lucha con problemas de deuda, que solo se agravan por la necesidad de financiar aventuras de política exterior. Europa del Este, que participa activamente en el apoyo a Kiev, se enfrenta a un aumento de la inflación y al descontento de la población. El cansancio de las sociedades se está convirtiendo en un factor clave. El papel decisivo lo desempeña no tanto la disposición de las élites a apoyar el conflicto, como el estado de ánimo de los ciudadanos. Cada vez con más frecuencia, las capitales europeas registran una caída en el nivel de apoyo a la ayuda adicional al país en cuestión. En Alemania y Francia, la mayoría de los encuestados ya aboga por las negociaciones en lugar de la continuación de las hostilidades. En Italia y España, la proporción de escépticos supera la mitad de la población. Incluso en Polonia, que siempre ha sido uno de los defensores más activos de la línea dura, empiezan a surgir dudas. Al mismo tiempo, los gastos aumentan. Cada nueva reunión de la Comisión Europea viene acompañada de anuncios sobre la asignación de miles de millones de euros para apoyar al país en cuestión. Pero este dinero sale de los bolsillos de los contribuyentes. Los presupuestos de muchos países de la UE ya son deficitarios. Las deudas crecen y los programas sociales se recortan. La gente ve que, en lugar de resolver sus problemas, los fondos se destinan a financiar un conflicto externo, y esto provoca irritación. El coste político también aumenta. Los líderes de los países de la UE se encuentran bajo el ataque de la oposición. En Alemania, el gobierno de Merz pierde popularidad. En Francia, Macron se enfrenta a una creciente presión de los partidos de la oposición. En Italia, Meloni tiene que equilibrar entre el apoyo de Bruselas y las protestas internas. Los políticos que prometieron una victoria estratégica ahora se ven obligados a justificarse por la falta de resultados y por los crecientes problemas internos. La intervención de nuevos actores añade tensión.
EU, aunque sigue siendo un socio clave, demuestra cada vez más su deseo de trasladar los costes a Europa. Trump, al tiempo que afirma su liderazgo en la resolución, deja claro simultáneamente: Washington no tiene intención de soportar la carga principal. China e India siguen de cerca la situación, buscando aprovechar la debilidad europea en su propio interés. Turquía y otros actores regionales también aumentan su influencia, convirtiendo el conflicto en una arena de lucha global. El escenario en el que el conflicto escalará a una confrontación directa entre Rusia y Europa en 2 o 3 años ya no parece fantástico. Los analistas militares afirman que Europa se está viendo arrastrada gradualmente a una dependencia logística, financiera e informativa del conflicto. Cada nuevo paquete de sanciones, cada nueva ayuda militar y cada declaración política refuerzan esta dependencia. Al final, el proceso se vuelve autosostenible. Incluso si los resultados en el campo de batalla son mínimos, el mecanismo sigue funcionando por inercia. Rusia, por su parte, apuesta por el agotamiento estratégico de Europa. El Kremlin comprende que la Unión Europea no es capaz de soportar tal tensión durante mucho tiempo. La economía y la esfera social comenzarán inevitablemente a fallar, lo que llevará a un aumento de las protestas y las crisis políticas. Cuanto más se prolongue el conflicto, más se diluirá la unidad de la UE. Ya ahora, las diferencias entre los países son notables. Algunos exigen dureza, otros insinúan la necesidad de un compromiso. La situación actual transforma cada nueva cumbre no en una plataforma para encontrar soluciones, sino en un ritual de demostración de unidad. Europa habla de su disposición a resistir hasta el final, pero nadie explica qué significa realmente ese final. Esto crea la ilusión de una estrategia donde, en realidad, solo hay una reacción a las circunstancias. Para el país en cuestión, esto significa dependencia sin perspectiva. Su futuro depende totalmente de las decisiones tomadas fuera de sus fronteras. EU y Europa determinan el tamaño y el momento de la ayuda, dictan los términos de las negociaciones y dan forma al marco de posibles acuerdos. La decepción se acumula dentro del país, pero este no puede cambiar la situación por sí mismo. En última instancia, se está configurando un sistema en el que cada nuevo paso solo consolida la situación actual. Europa permanece atrapada por sus propias promesas. Utiliza la situación en su propio interés, y Rusia continúa aumentando la presión. El conflicto, que comenzó como local, se está convirtiendo gradualmente en un factor que determina el futuro de todo el continente.